Bien, listo, entonces empecemos. Vamos a hacer un ejercicio de los que les dejé para que miren lo sencillo que es. Es muy simple, es como ir siguiendo el paso a paso, ¿no es cierto? Bien, entonces, veamos, aquí está, Profe, yo no sé, este es el taller, dígame. profe, pero vaya despacio que usted va muy rápido y ay que me pierdo. Ok, de todas maneras esto lo tienen en la plataforma y en YouTube también está, ¿ya? Yo subí la clase. Bueno, entonces miren, lo primero que hay que hacer, estos son los, ya les voy a compartir la pantalla aquí. ¿La están mirando? Sí, Sí, profe. señor. Listo. Estos son los datos del taller que les envié. Vamos a hacerlo sobre esto. Listo. Entonces lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Organizar los datos. ¿No es cierto? Nuestro objetivo, ¿cuál es? Vamos a tener lo que son los intervalos, ¿ya? O intervalos, ¿sí? Entonces lo primero que hay que hacer es organizar los datos. Entonces los vamos a organizar. Así, solamente con sombrear aquí, ya me dice cuántos son, 75, digo, 160, me da el promedio, me da la suma, ¿sí? Solamente con sombrearlo. Pero entonces lo que yo quiero es ordenarlos. ¿Cómo los ordeno? Pues en una sola columna, ¿sí? En una sola columna. O sea que todos los voy a poner aquí, en la A, todos los voy a pasar para la A. Entonces aquí ya hay unos, entonces lo que yo hago es señalo todos estos, miren, le doy control X para borrarlos de allí y los pongo aquí abajo. Y me da control B. Y ahí bajo 1. O sea que aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Entonces nuevamente repito la misma acción, mire, lo señalo, control X y lo coloco aquí abajo. Control B. Y ya me quedan 5, mire, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Voy bajando una por una. Bien. Y dejo esta, pues se queda allí, porque todo va a quedar en una sola columna. Control X, Control V. ¿Sí? Ya me quedan 4. Nuevamente señalo todas. Control X, Control V. Nuevamente señalo. Control X, Control V. Y me faltan 2. Control X, Control V. Y la última, Control X, Control V. Entonces ya todas quedaron aquí, miren. Si yo la señalo, ¿sí ven? Una sola columna y me está diciendo que tengo 160 números. Aquí me está mostrando que hay 160. ¿Sí? 160 datos. Bien, ahora, ¿qué es lo siguiente? Pues ordenarlos de mayor a menor, ¿sí? Ordenarlos de mayor a menor. Entonces, simplemente señalo la columna, me voy a ordenar, y le digo de menor a mayor. ¿Sí? Ordenar de menor a mayor. Enter y ya me queda 119, 120. Fíjense que ya quedaron ordenados. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos n. ¿Cuánto es n? Ya lo dijimos varias veces, 160. Que es el número de datos. ¿Ya? Rango. ¿Cómo se saca el rango? Es la diferencia entre el mayor y el menor. Entonces yo ya los tengo aquí organizados. El menor es este, 119, ¿no es cierto? Y el mayor, ¿cuál es el último? El último de acá, mire. Entonces 287, o sea, ¿qué es? 287 menos el primero, ¿sí? Entonces control, se lo voy a copiar acá. Entonces aquí ponemos control B. ¿Y el primero cuál es? Más. Miren que el primero es 119, es el menor es 119 y el mayor es 987. Entonces el rango es más 987 menos 119. El rango es 868. Es la distancia que hay
entre el mayor y el menor. La diferencia que hay entre el mayor y el menor, ese es el rango. ¿Y eso está en qué? En centímetros, en pesos. Aquí estaría en gramos, ¿no es cierto? O sea que entre el más pequeño y el más grande hay una diferencia de 868 gramos. ¿Sí? Eso es lo que me dice aquí. Bien. Ya tengo el rango. ¿Qué más necesito? El rango es este, ¿no? Voy a poner amarillo. Rango. Ya tengo n, que está aquí. Aquí tengo el rango. ¿Qué más necesito calcular? Pues ahora sí, ¿cuántas clases es que hay que hacer? Entonces, ¿se acuerdan la K, que es la que me dice cuántas clases? La fórmula, ¿cuál era? 1 más 3.22, 3.22 logaritmo natural de n. Esa es la fórmula, que ustedes la tienen por ahí. Mujeres que se ganan la vida con el sudor de su cuerpo y... Profe, me hace favor y repite de nuevo esa parte. Con mucho gusto. Listo, aquí estamos. K, ¿qué es K? K es el número ¿qué es? De intervalos que voy a hacer, ¿sí? Se le llama clases y se simboliza con la letra K. Entonces, y la fórmula para saber cuántos K, esa es una fórmula. Pero usted también lo puede hacer ya por experiencia. Dice, no, yo no lo voy a hacer en 10, lo voy a hacer en 8, en 6, en 5, ¿sí? De acuerdo a como a usted le guste. Si usted dice, no, yo no voy a aplicar la fórmula, puede hacerlo, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. La fórmula es una guía. Lo cierto es que K no puede ser nunca mayor de 10. No puede nunca ser mayor de 10. Pero hagámoslo con la fórmula, a ver qué pasa. Entonces, K es igual a más 1 más 3.322. Aquí sí va asterisco, que es un por, logaritmo natural. Miren que ahí me está preguntando, log de quién, de n, y n ya lo tenemos aquí, mírenlo, 160. ¿Sí? Y le doy enter. Ay, ¿qué pasó? Que le faltaba el paréntesis, por eso dijo que eso. Entonces me está diciendo que hay que hacerlo en 8 clases o intervalos, ¿sí? K hay que hacerlo en 8 clases o intervalos. ¿Sí? ¿Quedó claro o repito? Ese K hay que hacerlo en 8 clases. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el cuadrito me va a quedar aquí, ¿no es cierto? Intervalo. Me van a quedar 8 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? ¿Y aquí quién va? Pues este 119 sería el primero, pero generalmente uno le pone un numerito menos, ¿sí? Ahí le resta algo para cerrar, ¿sí? Entonces pongámoslo en 118. ¿Puedo hacerlo en 119? Sí, lo puede hacer y no hay problema. ¿Le queda bien? Sí, queda bien también. Sino que son como trucos del que está construyendo para que le quede bonito. ¿Lo puede hacer en 110? Sí, también lo puede hacer en 110. ¿O en 115? Sí, lo puedo hacer en 115. Pero en 120 el primero, ahí sí no. Ahí sí ya queda mal. ¿Por qué? Porque un número se me queda por fuera. ¿Sí? Si lo hago en 120, miren, si lo hago en 120, pues este 119 se me queda fuera. Entonces, empezamos en 118. Ah, pero me falta una cosa. Ya sabemos que K son 8, entonces aquí hay 8, aquí hay 8, ¿sí? Van a haber 8. Pero necesito también saber ahora cuál es la distancia entre 1 y 8. Entonces simplemente divido 868, que es el rango, entre K, que es 8, ¿sí? Entonces más 868 dividido entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque entonces de esa manera sé de dónde a dónde me toca. 118 más qué, más 108, y ahí sí ya me da el otro intervalo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo lo hice? Divido 868, que es el rango que obtuve, que es la diferencia que hay entre el mayor y el menor, y esa diferencia le divido entre 8, que son las clases, para saber cómo me quedan divididos, ¿no es cierto? Si usted tiene
por decir algo, 20 años. Y entonces necesito dividirlo entre 4. Entonces divido 20 entre 4. Entonces me quedarían de a 5 años, ¿no es cierto? 5, 10, 15, 20. Acá estoy haciendo prácticamente lo mismo, sino que lo voy a dividir entre 8, ¿sí? Entonces tengo 868, que es el rango, dividido entre K, que es igual a 8, y eso me da 108.5, ¿sí? Entonces, aquí 118, y la próxima sería más 118 más 108.5, ¿sí? Y me quedaría hasta 226.5. El siguiente. Entonces, puedo redondear aquí, ¿no es cierto? Puedo redondear. Lo puedo dejar en 108 o lo puedo dejar en 109. Hay personas que les gusta trabajar con las comas y no tienen problema. Hay otros que no nos gusta, que nos gusta que los números nos queden completos. No hay inconveniente si usted lo hace de esa manera, con las comas, sin las comas, ¿sí? Si le pone más decimales o no. Como se sienta mejor. De todas maneras, el que va a hacer las operaciones es el computador. Lo que usted tiene que saber es la fórmula. Si no sabe la fórmula, ahí sí está muerto, pues, porque no puede calcular. Entonces, la forma más sencilla, lo puedo hacer con 109 o lo puedo hacer con 108.5. ¿Listos? Entonces, en este caso ya lo hicimos con 108.5. Entonces, ¿aquí qué me quedaría? 226.5. ¿Y el próximo qué sería? Más 226 más, ¿cuál? Pues este 108, ¿sí? 335. Aquí me queda 335. Y aquí me queda más 335 más este 108, que es la diferencia. Acuérdense que eso no, lo que nos dio, ¿sí? 443.5. Y aquí me queda más 443 más 108. Ahora vamos a ver si nos llegamos al... Disculpe, Dígame. profe. Dígame. ¿De dónde sacó ese 108? Que ahí no estaba. Este 108, ¿de dónde salió? ¿Quién le dice? Aquí lo voy a poner. Este es el número menor. Y este es el mayor. ¿Ya? Si yo me voy aquí a la tabla, como ya la organicé, miren, el 10, la puse de menor a mayor. El 119 es el menor. Y si me voy acá al final de la tabla, ¿qué voy a encontrar? Pues el mayor, 987. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué me da? No, el rango es 987 menos 119, 868. ¿Ya? Esa es la primera parte que tengo que tener clara. 868. K, ¿de dónde salió K? De la fórmula, de esta fórmula. ¿Sí? Usted por experiencia dice, no, ya no me gusta usar la fórmula, yo lo voy a hacer con 6, con 7, aceptado, no hay problema. Lo voy a hacer con 8, no hay problema. Lo voy a hacer con 10, no hay problema. Pero si alguien dice, no, lo voy a hacer con 12, allí sí hay problema. Porque más de 10 no se puede, no se debe. Ya le queda mal. Entonces, ahora sí, divido 868 entre este 8 de aquí, me da 108. ¿Sí lo ve? 868 dividido entre 8. ¿Ya? Y eso me da 108.5. Y ese es el valor que hay entre este intervalo con este. Todos tienen que tener esa misma diferencia. O sea, de aquí a acá hay 108, de aquí a acá hay 108, de aquí a aquí hay 108. Todos esos tienen la diferencia de 108. Y tenemos que llegar acá con la misma diferencia. Pero tienen que estar, este es menor que el menor y este tiene que ser un poquito mayor que el mayor. Ya, entonces terminemos aquí. Entonces, más 552 más 108. Aquí me queda 660.5 más 600 más 108 y 769 más 769 más 108.
aquí 887.5 más 887 más 8, enter. Entonces, 996. Y aquí este es 987. Este es mayor que este. 996 es mayor que 987. ¿Cierto que sí? Sí. Sí. Entonces, ahí está, ahí ya hice un rango en donde todos caben, ¿no es cierto? Todos los números que tengo en esta columna caben en estos intervalos. Entonces ya los organizo, que me queden bonitos, ¿sí? Que me quede todo bien, bien calculado. Y ahora sí empiezo a contar cuántos me quedan. Entonces, cuando empiezo a contar, eso se llama la frecuencia. F, ¿sí? La frecuencia. Ahora sí voy a contar cuántos hay de 108 a 226.5. Entonces, vean, de 108 a 226.5. 226, 220, hasta aquí, ¿no es cierto? A 214, porque este 236 ya está por encima. Entonces, ¿cuántos me dan? Entonces los cuento. Luego si no miro aquí y veo en el recuento, aquí abajito me aparece 12. ¿Cómo hago yo para no confundirme? Pues lo señalo. Digo, estos ya los conté y aquí va 12. Enter. Sigo. De 226.5 a 335. 335. Busco el 335. 335, ya me pasé. Aquí, 335. El otro, este es 347, ya no está. Entonces, ¿cuántos? 27. 21. Señalo y le pongo aquí 27. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, pues bien. Listo, seguimos. 335 hasta 443. Entonces, hasta 443.5. Entonces me voy acá. 443. Uy, me pasé. 440. Hasta aquí, miren. Este es 412 y el otro es 451. No, hasta aquí. ¿Sí? Señalo para no confundirme y cuento. ¿Cuántos hay? 12, miren, aquí está. Entonces me voy acá y coloco aquí 12. Enter. Hasta 552. Entonces voy otra vez hasta 552. 500, aquí. 42. Lo señalo y miro cuántos son. 13. Entonces me devuelvo aquí. Aquí van 13. Hasta 660.5. 660.5. 660.5. Miren que aquí está 654, 739. Hasta aquí nomás. Entonces me voy acá. Lo señalo para no confundirme. Y cuento. Aquí hay 35, miren. Datos. Entonces me voy hasta acá y le pongo 35. Hasta 769. Entonces otra vez, desde aquí, 769. Aquí. Señalo y cuento 9. 9. Hasta 877. 877. Vamos a buscar el 877. Eso, ya nos pasamos. Aquí hasta 865, entonces 877. Muy bien, señalo. Sombrero 29. Me devuelvo acá, coloco 29. Y el último, hasta 996. Ya, los que quedan, ¿no es cierto? ¿Cuántos hay? 23. Señalo y me devuelvo acá. 23. ¿Cómo me doy cuenta si está bien o está mal? Pues sumo esto, ¿no es cierto? Sumo la frecuencia, que además la suma de la frecuencia es el mismo n. O sea, que ¿cuánto me tiene que dar? 160. Si no me da 160, hay algo malo. Entonces me voy acá, le digo autosuma, enter, y miren, 160. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hicimos bien el procedimiento. ¿Ya?
160. Y de aquí para adelante, si ya es todo lo demás, pues lo que hicimos en la clase, entonces sacar f por x. ¿X qué es? Ya de aquí es ya vamos en coche porque ya es muy fácil, ¿sí? ¿X qué es? Más 216 más 118. Aquí es donde veo que están cometiendo errores, varios me han escrito. Esto va entre paréntesis, no se olviden de los paréntesis. Y ahora sí, dividido entre 2. Enter. Es la media o el promedio de estos dos, de este intervalo, de cada uno de los intervalos. Hice el primero, le doy doble clic y hago todos los demás. ¿La pillaron? ¿Necesitan que explique de nuevo? Sí, profe, ese pedacito. Bueno, volvemos. Entonces, ¿cómo se hace aquí X? Recuerden que ustedes ya tienen el intervalo, que era lo más duro, pues, para mí eso es lo más difícil de hacer. Ya de aquí para acá todo es fácil. F no es sino contar, pues, quién está en cada intervalo. X es la diferencia que hay, es el promedio, perdón, es el promedio entre estos dos, o entre estos dos, ¿sí? Entonces, más, abro paréntesis, 226 más 118, cierro paréntesis, dividido entre 2. Esa es la fórmula. ¿Sí? Enter. Y esa misma fórmula la aplico para todos en esta columna. Con esto ya tengo F y X. ¿Ya? Entonces el siguiente paso, Fx, o sea, multiplicar F por X. Ya tengo F y X. Entonces, simple, ¿no es cierto? Más 12 por X. Míralo, aquí está. Enter. Ahí es una multiplicación directa, no hay nada que hacer. F por X, pues aquí está F y aquí está X. F por X es este. Le doy doble clic, ya lo tengo. ¿Sí? Ahí está. Y aquí Fx tengo que sacarle la sumatoria a Fx para poder calcular el promedio. Entonces me voy a autosuma y obtengo Fx. Profe, f de x es f menos x. Por. Miren, aquí está la fórmula, el asterisco. Por. No es más, es por. Sino que cuando yo hago para velocidad, en vez de escribir igual, escribo más, ¿sí? Porque mientras llego al igual me demoro más que en el teclado, pero da lo mismo, ¿no es cierto? Lo voy a volver a hacer para que lo vean. Volvémoslo. Si lo hago por el otro lado, igual, miren, igual, F por, pero eso es el asterisco que está en el teclado del lado derecho, ¿no es cierto? El teclado numérico. Si usted le pone la X que está en el teclado alfabético, pues ahí no le va a hacer nada. Pero si yo le pongo esta X por 112, miren, ahí no hay nada. ¿Sí? Ahí hay un error. ¿Ya? Entonces sí tiene que ser igual F asterisco X. Ese es un por. Y una vez que ya está bien la primera, pues todas las demás. Y este final de acá es la sumatoria de todos estos. Tengo que sumarlos. Entonces me ubico al final y me voy acá en autosuma. Autosuma. Le doy clic y le doy enter. Y ya está. Y de ahí ya puedo calcular tranquilamente la desviación media, la desviación estándar, todo lo demás. ¿Qué sigue aquí? Sigue el valor absoluto, ¿se acuerdan? Ya vamos, pero hay que calcular ahora sí la media. Media o el promedio. ¿A qué es igual la media o el promedio? La media y el promedio es igual. Igual a
la sumatoria de f de x, que ya la tenemos aquí en amarillo, dividido entre n, que es la sumatoria de la frecuencia, que es de 160. Enter. Entonces la media, miren, o el promedio, es 587. El promedio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el promedio de peso de todos estos peces que tengo aquí es de 587 gramos. ¿Sería bueno ir a pescar allí o no? ¿Será que es bueno ir a pescar allí? Están el promedio en 587, o sea que si yo tiro el anzuelo, voy a sacar un pescado de ¿cuánto? 500, profe, Señora, dígame. repite un momentico la media, profe. La media es el promedio, ¿sí? Lo mismo. Media, promedio o media aritmética es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo se calcula? La media es igual a la sumatoria de f de x. Miren, aquí está f de x. La sumatoria es esta, 93.975. ¿Dividido entre quién? Entre la frecuencia, que es n. Aquí está n, 160. Esa es la suma de la frecuencia, es n, 160. Entonces, la media es igual a 93.000, ¿no es cierto? Señalo esta casilla, dividido entre 160. Y le digo Enter. ¿Sí? Ya tengo la media. Ahora sí puedo calcular x menos x en barra de valor absoluto, que es para sacar la desviación media. ¿Sí? Entonces la desviación media es igual, aquí sí nos toca insertar por acá por símbolos, ¿recuerdan? La barrita, insertar, y insertar, y luego la barrita, insertar, cerrar. Bueno, entonces aquí le pongo lo que falta, ¿no? X menos X barra. ¿Qué pasó? Bueno, esa es la fórmula, ¿ya? ¿Qué es el valor? El valor absoluto es que todo lo que usted tenga allí se vuelve positivo, todo. Eso es lo que hace el valor absoluto, ¿sí? Todo lo que usted tenga aquí dentro se vuelve positivo, para que lo tengan en cuenta entonces. ¿X quién es? Pues este X de aquí. ¿X barra quién es? Esa es la media, mírenla. Pongámoslo aquí, X, y X barra es lo mismo. Vamos a poner insertar, símbolo, X barra, insertar. La media se simboliza ¿cómo? Con X barra arriba, ¿sí? En la cabeza, pues, va encima. Ese es X barra. Entonces, aquí decimos más X. ¿Quién es? Este, mírenlo. X. Esta es misma X de aquí. Menos X barra. X barra, ¿quién es? Es este de aquí, ¿verdad? ¿Ya? Enter. ¿Qué me da? Me da negativo. Miren que aquí va a haber varios que me dan negativos, pero eso tiene que quedar todo positivo. Entonces, para eso se utiliza el valor absoluto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Escribe más o igual, pues, ABS de absoluto, ABS, el número X menos, ¿quién? X barra, ¿ya? Cierro paréntesis, Enter. Y a esa misma fórmula le tengo que aplicar a todos, pero siempre con este de aquí. Entonces, ahí es donde yo les explicaba un truco, que a este le ponen pesos antes y pesos después. ¿A quién? Pues al valor de aquí, a este 587 que está aquí en esta casilla, ¿sí? Entonces, a la letra que simboliza esa casilla, pues le pongo el pesos. Explico de nuevo. Como, miren dónde está ubicada aquí. En la D, miren la D aquí. ¿De qué? De 21, ¿sí? Aquí me da D21, mira, aquí también lo puedo ver. Pero para decirle al computador, a explicarle que siempre
calcule con esta casilla de aquí. Entonces, le tengo que decir que esa D le pongo un pesos adelante y pesos atrás, y entonces siempre se va a ir a calcular con esta de acá. Entonces le doy Enter. Y ahora sí, lo aplico para todos. Y ahora sí tengo X menos X barra. ¿Sí? ¿Qué me falta? ¿Quién se acuerda de la fórmula? Traigamos la fórmula para que ustedes la vean. ¿Dónde está? Aquí está. Control C. Control C. Aquí está la fórmula. Voy a poner por aquí. Control B. Miren la fórmula. F por X menos X barra sobre la sumatoria de F. Entonces ahora sí. Me falta multiplicar F por X menos X barra. F, ¿dónde está? Mírenlo aquí. Este es F. Y X menos X barra ya lo acabamos de hacer, que es este. Entonces vamos a escribir aquí F. Ahora sí, la barra X, otra barra, insertar, cerrar. Ay, carambas. Ahí ya me quedó la fórmula tal cual. F de X menos X barra. Ahora sí. Entonces, F, ¿dónde está? Mírenlo aquí, F. X menos X barra, lo acabamos de hacer, mírenlo aquí. Entonces, simplemente es multiplicar más F, porque en este caso el por, acuérdense que es el asterisco. X menos X barra, mírenlo aquí. Ejemplo. Bueno, aquí nos sale con un poco de números, entonces le damos clic acá para solamente ponerlo así, con 2 decimales. Y ahí sí repetimos esto. Como es sumatoria de f de x menos x barra, pues hacemos la sumatoria, autosuma, enter. Ahora ya tengo este valor, que es lo que necesito para poder completar la desviación media. Entonces aquí escribo dm es igual a la sumatoria de f de x menos x barra. ¿Quién es? Es este de aquí, miren. Entonces, igual, ¿sí? Que esta es la sumatoria, dividido entre la sumatoria de f. ¿Dónde está la sumatoria de f? Mírenla aquí. 160, enter. Entonces, la desviación media es 210. ¿Qué quiere decir la desviación media? Mire que cada dato lo comparamos contra quién, contra el promedio o contra la media. ¿Sí? Todos lo fuimos comparando contra la media. Dígame. Ahí me perdí. Me repito más o menos. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. Ya. Entonces, llegamos aquí, ¿no es cierto? Voy a repetir aquí. X menos X barra, aquí digamos que es el valor absoluto. ¿Eso sí lo entendieron? ¿El valor absoluto? Bueno. Y aquí ahora necesito multiplicar F por el valor absoluto, que ya lo hicimos. Que es este que está aquí, miren. X menos X barra. Miren la fórmula, X menos X barra. Aquí está la fórmula y aquí tenemos ese pedacito. Pero me falta multiplicar F por X menos X barra. Entonces, F por X menos X barra. Pero como ese no lo tengo allí a la mano, entonces en el teclado me voy aquí a símbolos. Y en símbolos, pues, le pongo la barrita, le digo insertar. Y me llevo todo lo que necesito para hacer la fórmula. Insertar, y otra vez la barrita, insertar, cerrar. Y aquí, ¿qué me falta? Pues la X, ¿no es cierto? Entonces le digo X menos X barra. Miren que ahí ya hice... Ay, esto se voltea. Vea pues,
Bueno, no sé por qué lo está pasando allá. Pero bueno, aquí este es el promedio, ¿no es cierto? Esta es la fórmula, f de x menos x bar. Bien, le digo, ahora sí multiplico. F, ¿quién es F? Pues este de acá, miren, F. Esta columna de aquí es F. Por, se utiliza el asterisco. X menos X barra es esta columna que la acabamos de hacer, miren, aquí. Enter. ¿Ya? Y ahora sí repito esa operación para todos. ¿Sí? ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, claro. Hago la primera y le doy doble clic aquí y ya quedó listo. ¿Qué hay que hacer además? La sumatoria. Me está diciendo la fórmula, dice sumatoria de f de x menos x barra. Tengo f de x, pero tengo que sumarlos. Por eso dice aquí sumatoria. Hay que sumarlos. Entonces le doy suma. Y le doy enter. Ahora sí tengo 33.602. ¿Sí? Entonces ya puedo calcular la desviación media. La desviación media es la sumatoria de f de x, que se está dividido entre la sumatoria de f. Miren, aquí está f, miren. Y la sumatoria está aquí, que es el 160. Entonces, más o igual, pues, la sumatoria de f de x menos x barra dividido entre 160. Enter. Entonces, la desviación media es 210. ¿Qué quiere decir eso? Que entre un pez y otro pez, al menos hay 210 gramos de diferencia. Y hay unos peces, y el promedio está en 587, ¿sí? O sea que tenemos un lago que prácticamente hay que cosecharlo porque hay animales muy grandes y otros animales muy pequeños. El promedio está en 587, o sea que son animales de más de 1 libra, ¿sí? Son animales ya grandes, ya para bandejas, ¿sí? O sea, son animales de muy buen tamaño. Entonces la recomendación allí, cosechar lo grande, dejarlo pequeño para que termine de crecerlos, dejarlos más pequeños, cosechar todos los que estén por encima de 350 gramos o de 400 gramos, de acuerdo al mercado, y los otros se dejan en el estanque hasta que terminen de crecer. Eso es todo, muchachos. ¿Preguntas? Profe, ¿qué fue lo último que usted dijo? No escuché bien. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? ¿Ya? Como tenemos una desviación media de 210 gramos, o sea que entre una cachama y la otra hay 210 gramos de diferencia, y un promedio de 587 gramos, o sea que en promedio todos los peces están en 587, la recomendación para este estanque es que se coseche ya. ¿Sí? Hay que cosecharlo, ¿por qué? Porque esos peces, y hay peces muy grandes, y hay otros que están muy pequeños, entonces es mejor sacarlo grande y ya venderlo, ¿sí? Y dejarlo pequeño para que termine de crecer y venderlo después. Entonces todos los peces que estén por encima de 350 o 400 gramos, ya los puedo vender. Entonces esos son los que yo cosecho y dejo el resto. Entonces, miren, todos los peces que estén de aquí para acá, todos estos, o sea que más o menos cuántos peces voy a vender. Alrededor de... Ay, aquí no me da dato, sumatoria. 96 peces, ¿sí? O sea que hay 96 peces que ya están listos para vender, que ya están gordos, por decirlo así. Pero esos ya tengo, lo mejor es venderlos y los otros los dejo para que terminen de crecer. Esa es la recomendación, ¿sí? Y ahí termina el ejercicio. ¿Preguntas? Bien. El taller hay que enviarlo. Tenemos todo el día hasta Sí. las 12. Bueno, pues todo el día. Ya les voy a compartir esta clase que hice. Ah, pero es que lo hice sobre uno de los ejercicios que ustedes tienen que hacer. O sea que no se los puedo compartir. Grave cosa. Este es uno de los trabajos que tienen que hacer. Uno, ¿y son cuántos? ¿3? Sí, Este profe. es uno de los que tienen que hacer. Miren,
que no es complicado, es aplicar bien las fórmulas, es decir, juiciosos, paso a paso, haciendo cosa por cosa y que les vaya quedando bien, ir confirmando, ¿no es cierto? Aquí puede uno confirmar el número total de datos, aquí puede confirmar la sumatoria, el promedio, ¿sí? Ir sacando dato por dato y ya finalmente les queda bien. Bueno, muchachos, eso es todo. Bueno, les voy a compartir esto pues para que vean cómo soy yo. Sí, profe. Yo mismo se los comparto por el ¿qué es? Por el WhatsApp, yo lo subo a YouTube y ustedes lo pueden mirar lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana a la hora del examen. Profe, eso es todo, no falta nada más. Ah, pues pueden hacer la desviación estándar también, que es con la raíz. Pero es que es prácticamente lo mismo, es muy simple. Yo pensé que era obligatorio eso también. Sí, para el taller sí, pero tienen que hacerlo con la raíz, que es muy parecido a la que acabamos de hacer. Pero en vez de utilizar el valor absoluto, utilizamos la raíz cuadrada, eso es todo. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de hacerlo, muchachos. Bueno, entonces ahí les dejo, ya mismo les comparto. Mañana, ¿qué horas tenemos? A las 8 creo que es, ¿no? Y profe, yo pensé que lo iba a explicar. Bueno, si quieren lo explicamos, yo no tengo problema. Entonces, Sí, profe. listo, veámoslo. Pero yo creo que el tiempo ya casi no nos queda. Bien. Mira, pues, quiero copiarles la fórmula que es, denme un segundo, estadística. Aquí está. Bien, les voy a colocar aquí las fórmulas, control V, las fórmulas, miren. Entonces sigue lo mismo aquí, ¿no es cierto? Entonces que lo voy a poner aquí en otro color para que lo tengan claro. Aquí ya estamos en otro ejercicio, ¿sí? Entonces, me está preguntando si es una desviación estándar para una población o es una desviación estándar para una muestra. En este caso, como les dije que es todo el estanque, entonces sería para una población, o sea que vamos a trabajar con este. Denme un segundo que... F lo tenemos, ¿no es cierto? Miren, aquí está F, X menos X barra al cuadrado, entonces lo mismo, lo ponemos aquí. X menos X barra al cuadrado. Entonces insertar, símbolo, X barra al cuadrado, aquí, insertar. Insertar, y tenemos que buscar el 2 que está arriba, ¿sí? Bueno. ¿Dónde está? No sé, bueno, para no perder tiempo, porque nos queda muy poquito tiempo, insertar, cerrar, aquí nos queda el cuadrado, ¿no? Ya. Pero este cuadrado, perdón, aquí esto va entre paréntesis, paréntesis, y este 2 es al cuadrado. Veamos si tenemos aquí, bueno, este computador como es viejito, no tiene la función para ponerlo al cuadrado allá arriba. Pero bueno, ahí supongamos que ese es al cuadrado, ¿sí? Entonces más X. Miren, la X es esta columna de aquí. Entonces coge el primero, menos X barra. ¿Quién es X barra? Pues el mismo promedio, mírenlo acá. ¿Sí? Al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto tiene que estar entre paréntesis para poder hacer el cuadrado.
¿Qué es al cuadrado? Pues multiplicado por sí mismo, por sí mismo, por sí mismo. ¿Sí? Entonces al cuadrado. Bueno, ahí, ¿cómo se hace? Venga, aquí hay, bueno, un truco. Pero no, hagámoslo más fácil para ustedes. Venga, hagámoslo más fácil, más fácil. Simplemente saquemos el x menos x barra. Aquí. Y volvemos y lo multiplicamos por lo mismo. Por lo mismo que hice ahora. X menos x barra. O sea, abro paréntesis, x menos x barra. Aquí está. Cierro paréntesis. Enter. Y me da este valor. ¿Quedó claro o explico de nuevo? Voy a pasar pedacito un momentico de nuevo, al favor. Bueno. Más. Lo voy a hacer de otra manera para que, a ver si queda más claro. Aquí vamos a poner x menos x barra, que es por insertar símbolo x aquí. Así. Voy a hacer este pedacito primero, o sea que voy a hacer sin el cuadrado todavía. ¿Ya? Para que lo entiendan facilito. Más, entonces, x, ¿quién es? Este de aquí, ¿verdad? Menos x barra, pues la misma de acá, la media que habíamos sacado, este x barra, es 587. ¿Qué pasó? Ay, María, algo pasó. Igual, x menos x barra, aquí está, enter, listo. Me dio negativo, no importa. Repito la misma acción para todos, ya. Ahora sí aquí lo hago entre paréntesis, x menos x barra. Símbolo x barra. Cierro paréntesis al cuadrado, ¿no? Que dijimos que hay unos computadores que ya traen ese 2, pues que se puede poner al cuadrado, que queda mucho mejor. Pero aquí en el mío no tiene. Entonces, allí queda al cuadrado. Ustedes ya saben que eso está al cuadrado. Entonces, al cuadrado, ¿qué quiere decir? Es un número multiplicado por sí mismo. Entonces, más, ¿por quién? Pues por él mismo. ¿Sí? Y así para todos. Entonces, ¿qué pasa? Que todos se vuelven positivos. ¿Sí se acuerdan que les dije que aquí el truco es que con este cuadrado todos se vuelven positivos? Ahora, ya me voy a la fórmula. Miren, la fórmula me dice sumatoria de f de x menos x. Me falta aquí f. ¿Sí? Por x menos x barra al cuadrado. ¿Por quién? Por todo este de acá, miren. Sí, por todo ese de acá. Sí, entonces hagamos la fórmula. X menos x barra el menos y al cuadrado, ¿no? Le dijimos que este cuadrado es un poquito más pequeño. Bueno, allí, miren que ya hice este pedacito de aquí. Estoy haciendo este pedacito. Primero hice x menos x barra. Luego x menos x barra al cuadrado. Luego f de x menos x barra al cuadrado. O sea que voy haciendo pedacito por pedacito para que no nos confundamos. Ahora sí, más f, pues la misma f de siempre. Miren acá, la f. X menos x barra al cuadrado. Lo acabamos de hacer, vean, aquí está. Entonces, aquí le damos en ahí. F es este por este de aquí. Enter. Miren esos números tan grandes que dan, ¿sí? Pero ahora con la raíz cuadrada todo va a cambiar. Y como dice sumatoria, pues me toca sumar todos estos números. Porque me dice sumatoria de este. Miren, la f de x menos x barra al cuadrado
es este, pero me dice que me pide la sumatoria, entonces tengo que sumarlos. Le doy autosuma, enter. Listo. Ahora sí, me voy a poner acá, pongo aquí, y esto se llama la desviación estándar. Desviación estándar. Que es igual. Miren, a la raíz cuadrada, entonces raíz igual raíz. Aquí está raíz, miren. ¿De quién? De la sumatoria de f de x, miren, aquí está la sumatoria, dividido ¿entre quién? Entre n. Ah, pero ojo que tengo que tener cuidado aquí con esos paréntesis, ¿sí? Que la raíz me quede cubriendo a todo, ¿sí? ¿Raíz de quién? Pues de todo esto que está aquí entre paréntesis. ¿Sí se da cuenta? Los paréntesis no se van a olvidar que ahí sí, si no los ponen, pues nos va a dar otro valor. Veamos si quedó bien. Miren, la desviación estándar entonces nos dio 636. Y la desviación media nos dio, la media nos dio 587. Si ven que hay una diferencia bastante interesante, ¿no? La desviación estándar frente a la desviación media y a la media, ¿sí? 636, ¿sí? La desviación estándar. Entonces, allí nos está diciendo, ¿qué quiere decir eso de la desviación estándar? Pues que es otra medida que nos está diciendo que hay una mayoría de animales que están en ese promedio, ¿sí? Hay una mayoría de animales que están por allá en ese promedio, ¿sí? Entonces, es muy sencillo también de obtener pues, la desviación estándar, como así, para que lo puedan calcular. ¿Preguntas allí? Bueno, entonces les voy a grabar la clase y ya mismo se la subo a YouTube para que ustedes la puedan ver y les comparto el enlace. ¿Listo, muchachos? Bueno, profe. Bueno, entonces ya nos vemos mañana. Que estén muy bien. Profe, Dígame. ¿va a hacer las 3 de una vez? ¿O una sola? ¿Los 3 talleres? Pues claro. Claro que sí. Toca los 3. Ya hay gente que me lo ha enviado ya. Que ya lo hice. Bueno, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos. Usted. Bueno. Espérate, yo tomo aquí, no.